Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo número 1. Yo soy tu hermano Junior Malca y el día de hoy veremos el paso número 7. Nuestra lección de hoy se titula Hablando con Dios. Y vamos a ver dos puntos muy importantes. ¿Qué es la oración y cómo debemos orar? Pero antes respondamos algunas preguntas de conocimiento previo. Anota tus respuestas y al final le daremos solución. Responde verdadero o falso. ¿Para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas? ¿Puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar? ¿Es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme? En la descripción encontrarás el enlace para el test de este paso número 7. Y no olvides suscribirte a este canal. De esa forma podemos alcanzar a más creyentes. Veamos el primer punto. ¿Qué es la oración? Y tenemos algunas ideas principales. Orar es comunicarse con Dios y es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. ¿Cómo hablas con un amigo? Con toda libertad. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es una comunicación íntima con Él. ¿Qué nos invita a hacer Dios en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En este versículo nos invita que debemos clamar a Dios. Orar es un medio de expresar a Dios con franqueza todo lo que está en tu corazón como un amigo que te escucha con gran interés. ¿Cómo promete responder Dios a tu oración? Según este versículo, enseñándonos cosas que no conocemos. ¿Habrá tiempos cuando Dios esté demasiado ocupado para oír tu clamor? ¿Sí o no? No, Dios nunca está ocupado para oírte. Charles Spurgeon, un famoso predicador, dijo alguna vez, debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Pero también debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. En otras palabras, debemos orar todo el tiempo. La oración es un medio para protegernos. ¿Cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos velar y orad. En este versículo nos dice, velad y orad. ¿Por qué tenemos que hacerlos? Para estar atentos y en comunión con Dios. ¿Y por qué es importante estar en esta condición? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué significa? Que hay una lucha en nosotros entre agradar a Dios y nuestra debilidad. Pero el que vela y ora tendrá la fortaleza y voluntad para vencer la carne y su debilidad. Ahora veamos qué peligros hay que evitar en la oración. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el peligro que tenemos que evitar es la hipocresía. Pero ¿cuál es el problema con orar en las calles o en las sinagogas? ¿O es que está mal orar en las calles? La verdad es que no está mal orar en las calles, pero aquí la verdadera razón es la intención por la cual se ora en las calles. Estos hombres amaban orar en las calles para que sean vistos por los hombres. Y no solo puede haber un peligro de hipocresía por orar en las calles, sino también por orar en la iglesia. Tal vez por llamar la atención o por querer que nos vean más espirituales, elevamos nuestra voz y oramos. Nunca debemos hacer algo por llamar la atención. Recuerda que la oración es comunicación entre Dios y tú. No necesitas llamar la atención de otras personas. Mateo 6:7 dice lo siguiente, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí nos dice que el peligro son usar vanas repeticiones. Y el peligro no está en las repeticiones. No hay nada malo en ello, porque podemos orar varias veces por una misma cosa. Por ejemplo, Pablo dice que 3 veces he orado y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Es decir, el Señor me dijo, no. Pero el problema aquí, ¿cuál es?
las vanas repeticiones. Y esto sí es un peligro. ¿Y qué es una vana repetición? Es una oración que no tiene sentido, una oración superficial. ¿Y cómo podemos hacer una oración superficial? Cuando estamos orando y ya no sabemos qué decir y empezamos a hablar u orar cosas que no tienen sentido. ¿Y cuando caemos en esto? Muchas veces cuando intentamos llamar la atención o queremos ser vistos como hombres de oración. Y de estos dos peligros Jesús nos advierte. Y si te estás preguntando entonces cómo debemos orar, de eso se trata el siguiente punto. Los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, ¿qué motivos le da el Salmo 106:1 para alabar a Dios? Dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Debemos orar a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Y vamos a ver ahora que Él siempre oye nuestras oraciones. En lugar de vivir preocupado, ¿qué debemos hacer? Según Filipenses 4:6, nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Según este versículo, debemos elevar nuestras peticiones a Dios. ¿Con qué actitud se debe pedir a Dios? En este versículo nos dice con acción de gracias. ¿Qué significa? Al orar dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a tu petición. Por esto, el cristiano puede experimentar paz en su corazón al dejar su carga en manos de alguien que es completamente capaz de ayudarle. Recuerda las palabras de Pablo: hermanos, gozaos cuando se halléis en diversas pruebas. Pero ¿quién puede gozarse cuando está en pruebas? Solamente alguien que tiene la confianza en que Dios tiene el control aún de las circunstancias más difíciles. Y eso, mi estimado hermano, llena de paz nuestro corazón. Y esta paz es diferente a la paz del mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y es que la paz que como creyentes experimentamos no está sustentada en ninguna cosa material, sino está sustentada en la persona de Cristo. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios según Hebreos 4:16? La palabra de Dios nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos acercarnos a Dios confiados. ¿Y a qué se debe ese grado de confianza que puede tener con Dios? Es que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Leamos primera de Tesalonicenses 5:17. Y este versículo muy cortito dice, orad sin cesar. ¿Qué significa orad sin cesar? Significa que debemos orar todo el tiempo. Y esto quiere decir que usted puede orar en cualquier lugar, como por ejemplo en su trabajo, viajando, en cualquier lugar. Pero también nos hace referencia a que no debemos cansarnos de orar. Y hay testimonio de personas que han orado por su esposo o su esposa o por algún pariente para que se entregue a Cristo durante varios años. Y ellos nunca se cansaron. Debemos orar todo el tiempo. Y nuestra oración debe incluir confesión de nuestros pecados para que no estorben nuestra comunión con Dios. También debe incluir adoración a Dios por lo que Él es. También debe incluir peticiones por necesidades personales e intercesión por otros y acción de gracias. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? No seamos malagradecidos, expresémosle nuestra gratitud. Según Juan 14:13, debemos pedir en el nombre de Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Debemos pedir en el nombre de Jesús. ¿Y por qué debemos pedir en el nombre de Jesús? Recuerda lo que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes? Vamos a analizar cada uno de estos versículos. Salmo 66:18 nos dice, si en mi corazón hubiere yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Otras versiones bíblicas, como la Biblia de nuestro pueblo, dice,
Si yo hubiera tenido mala intención, el Señor no me habría escuchado. La Biblia, Dios habla hoy, dice, si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. ¿Y qué aprendemos de cómo orar de este versículo? Que nunca debemos esconder nuestro pecado, porque si no, Dios no nos escuchará. ¿Cómo es esto? Cuando ores a Dios, no encubras tu pecado. No quieras esconderle a Dios algún pecado. Por ejemplo, si yo estoy enfadado con mi hermano y me acerco a Dios en oración, debo pedirle perdón por el enfado que tengo. No ocultes ese enfado como quien decir, a Dios le ocultaré esto y le pediré estas otras cosas. Recuerda lo que le pasó a Ananías y Zafira. Ellos ocultaron el precio de la heredad que vendieron y se lo guardaron para ellos mismos. Más adelante, cada uno de ellos murió porque ocultó ese pecado cuando llevaron su ofrenda a Dios. Nunca escondas tu pecado delante de Dios. ¿Qué más podemos aprender de Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este pasaje nos enseña a que lo que pedimos debemos pedirlo conforme a su voluntad. Pero ¿cómo puedo saber cuál es su voluntad? Bueno, su voluntad está expresada en su palabra. Vamos a ver qué más aprendemos de Mateo capítulo 1, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Debemos pedir creyendo, con fe, como si realmente lo recibiéramos, porque Dios es misericordioso y bueno y siempre oye nuestras oraciones. ¿Qué dice la primera parte de Efesios 3:20 que nos anima a orar? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La primera parte de Efesios 3:20 nos dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible. Hemos escuchado o tal vez hemos sido testigos en nuestra propia vida de milagros que Dios hace, y es que para Dios no hay nada imposible. Y Dios siempre contesta nuestras oraciones, y Dios promete contestar nuestras oraciones. Pero, ¿cómo lo hace? Alguien ha dicho que Dios tiene tres maneras de contestar. A veces dice que sí a nuestras peticiones, algunas veces, y por nuestro bien, dice que no, y otras veces dice, espera un tiempo. Ahora vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido de la oración. Primera de Timoteo 2:1 nos dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y este versículo nos manda a orar por todas las personas. ¿Tienes una lista de peticiones de oración que te recuerda por quiénes debes orar? Si no lo has hecho, haz una lista de oración en una hoja o en una libreta, y esta lista puede incluir las siguientes categorías: familias, amigos, hermanos en la fe, siervos de Dios como tu pastor, los gobernantes de tu país y comunidad, personas que te han hecho daño también, personas que quieres ganar para Cristo o por tus propias metas y crecimiento personal. Haz una lista incluyendo estos criterios para que puedas orar por todo ello. Finalmente, vamos a responder nuestras preguntas de conocimiento previo. Para orar, ¿es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas? Falso. Aunque es importante orar en la iglesia, pero recuerda que la palabra de Dios nos dice que debemos orar sin cesar, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar? Verdadero, Dios siempre nos oye y nos contesta. A veces sí, otras veces no, y otras veces nos dice que esperemos. ¿Es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarse? Falso. Aunque es importante orar por los alimentos y por la provisión que Dios nos da y por todo el cuidado que nos ha dado durante el día, pero debemos orar
todo el tiempo, es decir, vivir en una completa comunión con Él. Finalmente, para crecer espiritualmente, debes memorizar Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso versículo. No olvides leer esta semana los capítulos 22 al 28 del libro de Hechos, un capítulo por día. Cuéntanos en los comentarios de este video cómo te está yendo con tus lecturas y qué estás aprendiendo de cada capítulo. Además, esta semana ora a Dios por todos los que están anotados en tu lista. Recuerda ser siempre agradecido y confía en que Dios tiene el control de todo y acepta su voluntad. Gracias por ver este video. No te olvides compartirlo con otros creyentes. Suscríbete para poder alcanzar a más creyentes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Regálame un like y nos vemos en la próxima lección, que será el paso número 8. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima vez.